algunas otras marcas que me daban resultados, pero se quedaban como a la mitad de lo que yo esperaba que los pacientes respondieran, y una vez que empecé a utilizar todos los productos de USANA, pues empecé a ver los resultados verdaderamente que yo esperaba en los pacientes. Y bueno, a grandes rasgos es mi historia. Y el día de hoy voy a compartir un tema que me gusta mucho, que es acerca de la salud digestiva. Hablando un poco del tema de cáncer de colon, pues bueno, voy a hablar cómo podemos prevenir un poco el porcentaje, o cómo pudiéramos disminuir un poco la estadística para que esto no suceda en nosotros o en nuestros familiares. El cáncer es una enfermedad de tipo crónico degenerativo y multifactorial. Esto significa que no hay solo una causa, sino que son muchas las causas que se suman para que realmente se presente la enfermedad como tal. Esas enfermedades se deben en mucho a algo que nosotros traemos genéticamente, una predisposición genética, pero yo siempre les comento a mis pacientes y siempre les digo en las charlas que herencia no es sentencia. Si yo ya tengo la herencia porque mi mamá y mi papá tienen cierta enfermedad, yo traigo esa herencia, pero solo el 25% para que se desarrolle una enfermedad depende de la herencia. El 75% va a depender de otros factores. Solo un 10% depende de los servicios médicos o de lo que los doctores hagamos o no hagamos con el paciente. El otro 65% depende del estilo de vida, del tipo de alimentación, de si fumamos o no fumamos, de si hacemos ejercicio o no hacemos. Y uno de los factores principales para que se presenten los cánceres, y principalmente el cáncer de colon, es el sobrepeso. La obesidad se ha visto que es uno de los factores que se suman en una forma importante para que nosotros desarrollemos o no las enfermedades como el cáncer. Entonces, bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar un poquito de la salud digestiva. Ok, aquí está. Esta es una caricatura, un esquema de cómo es que funciona nuestro tubo digestivo. Creo que se adelantó otra vez. A ver. Vamos a regresarla. Ok, ahí está. Esta es una caricatura de cómo funciona el sistema digestivo. Se está adelantando, no sé por qué. Ahí está, espero que no se mueva. Bueno, inicia con la masticación. Es muy importante que nosotros mastiquemos los alimentos porque ahí empieza el proceso de la digestión. Nosotros en la saliva que tenemos en la boca tenemos unas enzimas digestivas que se llaman tialina. La tialina es sumamente importante para el metabolismo, sobre todo de los carbohidratos. Para empezar a partir los carbohidratos, bueno, esto se mueve y no sé por qué, a ver si se queda un quieto. Los carbohidratos necesitan de la tialina para partirse en pequeñas fracciones para que luego puedan ser absorbidas a nivel del tubo digestivo. Entonces es muy importante que nosotros logremos una masticación importante, sobre todo cuando estamos consumiendo los carbohidratos. En teoría, y casi nunca llevado a la práctica, tenemos que masticar 32 veces un bocado que nosotros tenemos. Cuando pasa al esófago, que es la siguiente parte que sigue de la boca, tiene que ir ya prácticamente agua, tiene que ir ya muy envuelto en saliva, eso alimento que nosotros consumimos, para que la saliva con esta enzima que se llama ptialina se parta en partículas muy pequeñas los carbohidratos y se puedan absorber más adelante.
El siguiente paso del bolo alimenticio que se está formando ya en la boca de saliva más alimento triturado por las muelas, pues ahora va a pasar a través del esófago, que realmente es un tránsito nada más lo que se lleva ahí, y va a llegar al siguiente punto, que sería el estómago, donde vemos aquí que están ahí como verdecito con amarillo. En esa parte que es el estómago se van a empezar a sumar ciertos jugos gástricos como es el ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico o el ambiente en el estómago tiene que tener un pH muy ácido, tiene que tener un pH de 2. Normalmente nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestros líquidos tienen un pH de 7.35 a 7.45 y en el estómago es un pH de 2 porque es un ambiente que tiene que estar muy ácido porque así se tiene que preparar para cuando cae la comida, que principalmente son las proteínas, un bistec, un pedazo de carne, de pollo, de pescado, tiene que tener esa acidez y tiene que empezar a sumarse otros jugos gástricos para partir las proteínas en moléculas mucho más pequeñas. Entonces, esas moléculas ya más pequeñas van a ser absorbidas más adelante en lo que es el tubo digestivo. Y vamos a ver cómo de aquí, de un pH muy ácido, si nosotros lo alteramos, si nosotros le estamos poniendo antiácidos como ponerle, no sé, alguna ranitidina o ponerle algún otro antiácido, comemos Melox o alguna sustancia que baja o cambia el pH del estómago y lo hace más alcalino, nos va a dificultar la absorción de las proteínas más adelante. Por favor, confírmenme si sí se escucha bien, porque estoy viendo aquí que había problemas con el audio. ¿Ya se escucha bien? Ok, muchas gracias, Katia. Entonces, del estómago va a pasar el bolo alimenticio a la siguiente parte, que es la primer porción del intestino delgado, donde se van a sumar otros jugos. Ahí principalmente es la bilis que está guardada en la vesícula biliar. La bilis es como un jabón. Ustedes cuando tienen un traste con mucha grasa, lo que necesitamos ponerle es jabón para que se disuelva la grasa y pueda quedar el traste limpio o el plato limpio. Pues en esta parte del tubo digestivo, en la primera porción del intestino delgado, del estómago van a pasar aquí y lo que se va a empezar a trabajar ahí principalmente es con las grasas. La vesícula biliar es una bolsita, es donde se guarda un líquido muy valioso que es la bilis, que se va a exprimir esa bolsita cuando nosotros comemos grasa para que la bilis funcione como jabón y parta las grasas en pequeñas sustancias para entonces poder pasar más adelante en la siguiente porción del tubo digestivo se puedan absorber tanto los carbohidratos que empezaron a partirse en la boca como las proteínas, que su principal parte de la transformación es en el estómago, y las grasas que suceden en la primera parte del intestino delgado. Si nosotros no masticamos adecuadamente o el pH del estómago está más alcalino de lo que debe o no tenemos vesícula biliar porque nos la extirparon en alguna situación quirúrgica o algo, vamos a tener problemas con la digestión. Las moléculas van a estar más grandes de lo que tienen que estar y se va a empezar a generar un problema a nivel del estómago. En el estómago, o más bien ya en el intestino, si nosotros no estamos absorbiendo, ay, que ya no se escucha, ¿los demás se escuchan? Me pongo nerviosa. Sí, ya, ok, gracias. Entonces, las demás moléculas que no están partidas al tamaño que se debe, van a estar causándonos indigestión. Lo primero que vamos a notar va a ser que se inflama nuestro estómago, vamos a sentir inflamación del colon, porque las partículas que están más grandes del tamaño que tienen que estar van a tardar en absorberse. Las probióticos, que es una parte muy importante que está en el tubo digestivo, tienen que trabajar más y entonces, por ejemplo, si el azúcar de los carbohidratos no los masticaste y no los estuviste poniendo con la saliva,
En el momento en que llegan al tubo digestivo, están los probióticos, lo que va a hacer el probiótico para intentar partirlos, va a empezar a fermentar los azúcares y entonces se te distiendes y tienes así como una barriguita de embarazo cuando no estás embarazada. Y eso es porque no masticaste los alimentos. Si tú empiezas a masticar las frutas y empiezas a masticar la tortilla o los carbohidratos como las pastas, las harinas, vas a empezar a ver cómo la inflamación disminuye de una forma importante. Si tú no alteras el pH del estómago, también tu digestión va a ser mucho mejor. Y si comes grasas, bueno, pues hay que darle oportunidad a la vesícula biliar para que también emulsifique esas grasas y las vaya partiendo. Una vez que ya pasó aquí al tubo digestivo, al intestino delgado, donde ya se llenó de esos líquidos, del líquido de la vesícula de biliar más jugos pancreáticos, va a pasar por el resto del tubo digestivo del intestino delgado y se va a empezar a absorber del intestino delgado hacia la sangre. De la sangre, el primer paso que va a hacer toda la sangre que trae ya esos nutrientes, se va a pasar a esto aquí que está como moradito, que pudiera ser como nuestro hígado. Es la primera parte donde pasan todos los alimentos para empezar a hacer los procesos metabólicos en el hígado. Por lo tanto, nuestro hígado debe funcionar muy bien porque se encarga de procesar tanto carbohidratos, proteínas, grasas, todo lo que se absorbió del intestino hacia la sangre va a pasar por el hígado para empezar los procesos. Entonces, del hígado ya va a pasar luego al resto del cuerpo donde se va a utilizar ya los nutrientes y va a pasar también a través de los riñones donde se va a filtrar parte de la basura en forma de pipí. El resto de los alimentos que no se fueron a esa bomba moradita, lo que vamos a hacer es que van a continuar hasta que llegan al tubo digestivo grueso y en el intestino grueso, el colon va a empezar a absorber el agua, empieza como a exprimir lo que nosotros nos comimos y se empieza a absorber el agua para pasar también a la sangre y el resto se va a convertir en materia fecal para que la hagamos como popó. Ese es a grandes rasgos cómo se hace la función digestiva. Vamos a dar la siguiente. Entonces, yo les voy a hablar algo que a lo mejor les va a sonar un poco extraño. Lo que les hablé ahorita es básicamente la digestión a grandes rasgos. Entra la comida a través de la boca, pasa por un proceso, tiene que ver con diferentes líquidos, diferentes pHs, para absorberse los nutrientes, pasar al hígado, empezar metabolismo y el resto salir en forma de popó a través del recto y a través de la pipí, el agua con las toxinas. Pero ya les quiero hablar aquí un poquito de más allá de lo que es el sistema digestivo, no solo la parte de los alimentos que va a pasar. Aquí les pongo que nosotros tenemos dos cerebros. Esto yo sé que va a ser como nuevo para ustedes, pero uno lo tenemos en la cabeza y otro lo tenemos oculto en nuestras entrañas. Ese sistema nervioso o ese cerebro que tenemos en el intestino se llama sistema nervioso entérico. Y aunque a lo mejor nunca lo habían escuchado, estoy segura que siempre lo han sentido, porque en todas las culturas, tanto antiguas como modernas, siempre se ha tenido esa conciencia, por lo menos popular, como dice la diapositiva, de que nuestras tripas son capaces de experimentar emociones. Simplemente cuando nosotros tenemos algún susto, muchas veces se va al estómago. Una buena noticia, sientes ese cosquilleo a nivel del abdomen, hasta cuando estás enamorada y dices que tienes mariposillas en el estómago. También la tensión, el miedo, la aflicción, las angustias también se reflejan en el estómago y sientes como que se te hace chiquito. Entonces, todas estas sensaciones empezamos a encontrar una explicación dentro de la ciencia por esta cantidad de neurotransmisores que se secretan en este segundo cerebro que es el intestino o ese sistema nervioso entérico.
El tubo digestivo está tapizado por más de 100 millones de células nerviosas y su función no es solamente aportar al organismo el agua, electrolitos y elementos nutritivos. Vamos a ver cómo tiene una función muy interesante. Para hacer esta parte solo de la digestión fue lo que les comenté en el dibujo. Para esto se requiere que pase la comida a través del tubo digestivo con diferentes movimientos que se llaman peristálticos, secretar esos jugos que les dije, la tialina en la saliva, el ácido clorhídrico en el estómago, la bilis y los jugos pancreáticos a nivel del tubo digestivo del intestino delgado, y va a hacer que se absorban los alimentos y los productos digeridos se van a transportar a través de la sangre, y lo que ya no se va a utilizar se transporta a través del intestino grueso hasta que lo expulsamos como popó. Les hablaba que todo eso de las emociones es algo más importante, que es muy valioso por parte de nuestro sistema digestivo. En nuestro sistema digestivo se producen muchas sustancias psicoactivas que influyen en el estado ánimo. Tanto los neurotransmisores como la serotonina, dopamina y diferentes opiáceos que modulan el dolor son secretados en nuestro intestino. Se secretan además ciertas sustancias como benzodiazepinas con efecto tranquilizante. Entonces, muchas veces el que nosotros comemos nos da placer porque se secretan estas sustancias de la felicidad, la serotonina, la dopamina, se secretan sustancias benzodiazepinas, tranquilizantes. Entonces, todo eso influye muchísimo en nuestro estado de ánimo. Por eso es muy importante que nosotros comamos con calma, que cuando recibes el plato tengas el tiempo de, bueno, bendecir alimentos, percibir el aroma, deleitar el sabor en la boca y demás, porque entonces vamos a ir haciendo que todo nuestro sistema digestivo funcione adecuadamente y se secreten todas esas sustancias. Sin embargo, las emociones también pueden desempeñar un papel fundamental en nuestro sistema digestivo, así como el sistema digestivo secreta estas sustancias que nos van a causar ciertas emociones placenteras, pues también cuando nosotros tenemos una mortificación y tenemos algún problema, se van a secretar sustancias o se van a dejar de secretar ciertas sustancias que nos van a causar problemas a nivel del tubo digestivo. Todos los pacientes con síndrome de intestino irritable se van a quejar de problemas mentales y emocionales como ansiedad, fatiga, agresividad, depresión y alteraciones en el sueño. También a la inversa, los pacientes que tienen problemas digestivos van a empezar a tener problemas emocionales, y los pacientes que tienen problemas emocionales van a tener problemas digestivos. Todas las personas que tienen ansiedad, que tienen insomnio, que tienen problemas emocionales, normalmente cursan con colitis, con gastritis, con estreñimiento, o a ver aquí que levante la mano el que me diga que no. Muchos neurotransmisores, como les comentaba, como la serotonina y la dopamina, así como el glutamato y la noradrenalina, así como el muy valioso óxido nítrico, son secretados en el sistema nervioso entérico. El intestino es una abundante fuente de benzodiazepinas, que en medicina se conoce el diazepam, que nos tranquiliza. El óxido nítrico, por ejemplo, es un excelente vasodilatador. Entonces, para que nuestra presión arterial esté adecuada, para que las arterias estén en una dimensión adecuada, que estén así gorditas para que la sangre circule adecuadamente, se necesita el óxido nítrico. No es la única fuente el intestino, pero sí es una fuente importante. Entonces, cuando tú tienes problemas de estreñimiento, cuando tienes problemas digestivos, cuando tienes colitis y tienes gastritis, pues finalmente se va a disminuir la secreción de óxido nítrico, y también vas a empezar a tener problemas con la presión arterial, y entonces empieza a ser un círculo vicioso. Si corregimos los problemas intestinales, se convierte en un círculo virtuoso, se empieza a secretar óxido nítrico, se empieza a secretar la dopamina, la serotonina, y te vas a empezar también a tranquilizar tú en una forma adecuada.
Esto es lo que nos va a explicar los efectos secundarios de muchos medicamentos que a veces los médicos tenemos que utilizar y entonces nos van a causar problemas a nivel del tubo digestivo. Por ejemplo, algunos psicofármacos que afectan la secreción de serotonina a nivel del cerebro nos van a causar en los pacientes náuseas, diarrea, estreñimiento. Algunos medicamentos como la morfina y heroína van a actuar sobre receptores opiáceos que se hallan en el cerebro y en el intestino. Entonces, la morfina, por ejemplo, es un medicamento que utilizamos para calmar el dolor en los pacientes con cáncer. Y en estos pacientes sabemos que de seguro, si necesitamos la morfina, vamos a causar estreñimiento en el paciente. Entonces, ya sé que vamos a quitar un dolor, pero si no tomamos las medidas, vamos a causar otro problema. Y viceversa, también si nosotros traemos problemas emocionales, vamos a afectar el tubo digestivo con estreñimiento, gastritis y colitis. Vamos a darnos también cuenta que nosotros necesitamos principalmente estas sustancias o complementos que van a ser indispensables o muy importantes para mantener saludable nuestro sistema digestivo. Lo principal van a ser los probióticos que aportan las bacterias saprófitas para regular el ecosistema intestinal, enzimas digestivas que nos van a ayudar a mejorar mucho la digestión de los alimentos que ingerimos, la coenzima Q10, el picolinato de cromo y el omega 3 son sustancias muy importantes para mantener una buena salud digestiva. Vamos a ver cómo funciona la boca. Les comentaba, inicia la digestión en la boca con la trituración y lo muy importante es la enzima de la tialina que se encuentra en la saliva y que nos sirve principalmente para empezar el proceso de la digestión química, principalmente a nivel de los carbohidratos. De ahí vamos a continuar con el estómago, donde dijimos que se necesitaba el ambiente con un pH ácido de 2 y de ahí pasa al intestino delgado donde se van a secretar más enzimas digestivas, después van a absorberse los nutrientes para pasar a la sangre, luego al hígado y después a nuestro intestino grueso para donde se van a secretar las partículas que no se utilizaron. Ahí está forrado de esas bacterias buenas que son los probióticos para ayudar a terminar descomposición de restos alimenticios y así hacer ya el desbaño. Ahí está otro esquema de cómo funciona la digestión. Entonces es muy importante que nosotros mastiquemos muy bien los alimentos. Les comentaba, si nosotros no masticamos los alimentos, vamos a hacer que los carbohidratos causen mucho problema cuando ya están en el intestino y nos va a causar pues la colitis, nos va a causar indigestión, nos va a causar malestar y lo mismo las proteínas o si cambiamos la secreción de la bilis a nivel del intestino delgado, la primera porción, pues vamos a empezar a tener problemas digestivos y entonces hablando ya de las demás sustancias nos van a llevar a tener problemas de ansiedad, de estrés, de insomnio, de fatiga, de todos los problemas que se van a estar generando por la deficiencia de las sustancias que se deben de secretar cuando el intestino funciona adecuadamente. Todas las células de nuestro cuerpo van a requerir de las vitaminas, minerales o oligoelementos, que son estas partes muy pequeñas de la comida, para funcionar adecuadamente, para mantener una salud óptima y una buena digestión. La clave va a ser descomponer las grasas, proteínas y carbohidratos en esos micronutrientes que necesitamos nosotros para alimentar nuestras células. Y si no llevamos a cabo ese proceso de la digestión, pues vamos a empezar a tener problemas ya esas sustancias pequeñas no van a ser. Entonces, aquí está un círculo donde vemos cómo la nutrición celular que se va a llevar a cabo gracias a esos nutrientes que nosotros tenemos en la comida y que ya sabemos además que viene muchas veces deficiente, que la comida ya no trae la cantidad que se necesita, por eso se requiere la suplementación. Entonces, si nosotros no tenemos esa micronutrición a nivel celular, es lo que la célula come, pues vamos a empezar a tener problemas en todas partes de nuestro cuerpo. Aquí vemos cómo para la salud del corazón, para la salud digestiva, para la salud
del estrés, para el antienvejecimiento, para el sistema inmunológico, la salud infantil, la masculina, la femenina, se necesita toda esta micronutrición celular. Y si nosotros no estamos haciendo la masticación adecuadamente, si no tenemos el pH adecuado del estómago, se empieza a complicar la obtención de esta micronutrición. La eliminación de las toxinas también va a ser igualmente importante para nuestro bienestar, porque si nosotros no desechamos las toxinas, vamos a estar nosotros intoxicándonos. Entonces es muy importante que el tubo digestivo funcione adecuadamente también en la parte de la eliminación. Y entonces podamos nosotros sacar la basura que no se necesita de nuestro cuerpo a través de del excremento, la popó. Una filtración, una digestión sana, pues son un proceso continuo para eliminar ciertas toxinas de nuestro cuerpo en una forma natural. Muchos de los problemas digestivos y la sobrecarga tóxica van a contribuir directamente al desarrollo de muchas de las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces es sumamente importante que nuestro colon, que nuestro intestino esté muy saludable para evitar la sobrecarga de toxinas y evitar así muchas de las enfermedades crónico-degenerativas. Está comprobado que hasta el 80% de ciertas células del sistema inmunológico, específicamente los anticuerpos de tipo B, que es la primera línea de defensa de nuestro organismo, se producen en el intestino. Sí y solo sí tenemos los probióticos adecuados en nuestro intestino. Muchas veces nuestro doctor nos da algún antibiótico porque, bueno, tenemos una infección en los oídos, tenemos alguna infección en senos paranasales, por lo que quieran y gusten, nos dieron un antibiótico. Y entonces el antibiótico va a matar las bacterias malas, lo que ya está pues aquí en el oído, la infección que traes, o lo de la garganta, o lo de los bronquios, la infección que traigas. Pero además va a matar las bacterias buenas que tenemos en el intestino y empieza una lucha del poder. En el intestino tenemos unas bacterias amigables, que son los lactobacilos, que ahí tienen que estar para ayudarnos en el proceso de la digestión. Y tenemos otros bichos que no son tan amigables, que es un honguito que se llama cándida, que ahí tiene que estar también, pero normalmente se pelean el espacio, se lo disputan. A mayor cantidad de probióticos, menos crecimiento de la cándida. Entonces, cuando los doctores damos algún antibiótico, matamos las bacterias buenas del intestino y va a haber un sobrecrecimiento de la cándida, que es un hongo que no se muere con los antibióticos, sino que necesita un antimicótico. Y entonces la cándida prolifera y nos causa muchos problemas de digestión, sobre todo hace que con el azúcar, la leche, los panes, los carbohidratos, se haga mucho distensión abdominal. Entonces, muchas veces la colitis va a estar provocada por una deficiencia de probióticos de lactobacilos buenos y un sobrecrecimiento de la cándida. Entonces, siempre que algún doctor nos dé antibiótico, es muy importante que nosotros además agreguemos los probióticos, porque a veces a los doctores se nos olvida dar el probiótico, perdón, junto con el antibiótico. Entonces, el probiótico no le hace mal a nadie, al contrario, nos va a hacer mucho bien. Y si nosotros estamos tomando antibiótico por la causa que quieran y gusten, por lo que se necesite, acompáñenlo siempre del probiótico para restaurar la flora intestinal que se necesita, porque si no, el sistema inmunológico se va a disminuir y entonces a los 15 días te vuelves a enfermar y vas a requerir otra vez antibiótico y otra vez, si no tomaste probiótico, otra vez tu sistema inmune se vuelve a bajar y se hace una infección cada 15 días, cada 3 semanas. Y ahí están los niños con otitis y luego que les vuelve a dar ahora la laringitis y ahora les dio la bronquitis y así se están enferme y enferme y enferme
porque su sistema inmunológico se bajó con la primera dosis de antibiótico que dimos. Entonces les empiezas a dar el probiótico junto con el antibiótico, haces fuerte el sistema inmunológico y vas a evitar la recaída de otra infección o otras infecciones agregadas que se van ahí sumando con los pobres niños o también a veces con los papás de los niños, ¿no? Con los adultos. Entonces es muy importante que nosotros siempre tengamos en mente los probióticos. Además, es bien sabido que el probiótico hace que el intestino camine adecuadamente, que la materia fecal se elimine del tubo digestivo y esto nos evita la progresión de los cánceres o que se presenten los cánceres, porque es bien sabido que el estreñimiento, el exceso de las toxinas, el que el colon no se mueve, nos va a llevar también a que tengamos una mayor predisposición a desarrollar el proceso del cáncer. Vamos a continuar. Entonces les comentaba yo que hay 4 factores sumamente importantes para la salud digestiva. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. La acción enzimática con las Usana Enzym, con las enzimas que bueno, ahorita no tenemos, pero que muy pronto espero que nos den la noticia que ya van a estar en México otra vez. Para nuestros amigos que están en Estados Unidos, pues ustedes sí cuentan con esta maravilla que son las enzimas. Probióticos, les hablaba muchísimo del equilibrio bacteriano en nuestro intestino y para eliminar los desechos, ayudar mucho con la fibra. En México, bueno, contamos en el Nutrimil que trae por ahí bastante la cantidad muy buena de fibra y aparte en Estados Unidos creo que cuentan todavía con la presentación del Fibergy. Para la eliminación de las toxinas, bueno, ahora se llama HPS. Quise cambiar la presentación y creo que no se grabó ese cambio, pero bueno, antes era el LBR, ahora se llama HPS, que es para la filtración principalmente de las toxinas a nivel del hígado. Las Usana Enzyme nos van a ayudar a absorber la absorción, a promover la absorción óptima de los nutrientes, ayudan a descomponer los alimentos y a reducir el estrés en el aparato digestivo. Lo que les comentaba es que el proceso de digestión es muy importante por la cantidad de jugos gástricos que tienen las enzimas que se necesitan para la digestión. Y la verdad es que ahí están, en el intestino están. No se necesitaran las Usana Enzyme si nosotros hiciéramos el proceso adecuado de masticación y de preparación de los alimentos. También como hacemos mucho, preparamos muchos alimentos muy fritos o con demasiados conservadores o cosas, eso se incrementa la necesidad de mayor cantidad de enzimas digestivas y entonces por eso, bueno, es muy buen apoyo el Usana Enzyme y si no tienes aparte la buena y sana costumbre de masticar tus alimentos, de comer con calma, de bendecirlos, de olerlos antes de comerlos. Si no tienes todo eso, bueno, para eso está Usana Ensid. Si andas mucho a la carrera, bueno, te tomas 2 Usana Ensid y ya te comes los tacos o lo que vas a comer como si fueras así, extractor de jugos, ¿no? Que normalmente mucha gente así come, pero para eso está el Usana Ensid que nos va a ayudar muchísimo. Tenemos también lo que son los probióticos. Les comentaba, sumamente importante apoyar en ese equilibrio entre las bacterias buenas del intestino y las bacterias malas, por así llamarlo, que es la cándida. Si nosotros disminuimos esta flora bacteriana buena, los probióticos, vamos a tener estreñimiento, colitis, gastritis, porque una vez que se empieza a inflamar cualquier parte del tubo digestivo, se sigue la inflamación y se sigue la inflamación y se empieza a generar un grave problema. Entonces, muchas veces cuando tenemos algún amigo, familiar, socio, etcétera, lo que podemos empezar a apoyarlos muchísimo es con los probióticos. A veces incluso, no, pues que se tomó las vitaminas, el multivitamínico, el AO Pro y le generó gastritis. No es que el AOPRO le genere un gastritis, sino que es un paciente que ya tenía su intestino inflamado y entonces cuando le cae el AOPRO también lo va a sentir muy fuerte y entonces va a decir que le generó gastritis. Cuando ustedes tengan algún amigo, socio, familiar que ya padece de colitis, de gastritis, de estreñimiento, de distensión abdominal,
antes de sugerirle los esenciales, yo les sugeriría que comiencen unos 15 días previamente con los probióticos y les va a funcionar muy bien porque así ya no les va a dar ningún problema el AOPRO, las vitaminas que normalmente son las que la gente se queja que caen un poquito pesaditas. Ayuda a mantener principalmente, esto es muy importante, el sistema inmunológico robusto, fuerte. Niños con problemas asmáticos, gente con muchas alergias, muchísimas veces les vamos a ayudar en una forma inmensa con los probióticos. No necesitamos a veces dar ninguna otra cosa más que el probiótico y se empiezan a corregir las alergias, se empieza a corregir, porque el problema es que la persona tiene un sistema inmunológico desbalanceado. Si nosotros ayudamos a ese sistema inmunológico, se van a empezar a corregir muchos problemas de salud. Vamos a ver cómo también aquí vamos a fomentar la regularidad de los intestinos con los probióticos. Nos va a ayudar a mover los desechos, las toxinas rápido, eficazmente a través del colon. Nos van a eliminar ese material alimenticio no digerido. Los desechos metabólicos también que se pueden a veces acumular debido a una lenta eliminación. Entonces nos va a ayudar a prevenir la aparición de muchos otros problemas. El LBR o el Epacil o el HPS ahora nos va a ayudar muchísimo a mejorar el filtrado de todas las toxinas que pasan a través del cuerpo. Lo que sucede es que cuando les enseñé el primer dibujo que les enseñaba la bomba moradita, donde pasa todo lo que nosotros absorbimos en el intestino delgado, pasa al hígado para empezar el proceso de desecho, de desintoxicación, el metabolismo, etcétera, se hace en el hígado. Y si nosotros tenemos el hígado lleno de basura, el hígado no puede hacer su trabajo. Yo a veces les hago un comparativo, les digo, sí, bueno, vamos a trabajar en esta sala, pero la sala está llena de basura. Pues para empezar a trabajar, primero vamos a empezar a limpiar la basura. Entonces, cuando nosotros estamos empezando a desintoxicar nuestro hígado, empezamos a limpiarlo y de repente le echas otro carretón de basura y lo vamos a seguir limpiando, pues cuando nos vamos a poner a trabajar. El hígado hace lo mismo. Para el hígado, su primer o su función más prioritaria es sacar las toxinas, eliminar la basura. Entonces, si tú tienes el hígado y le estás sacando la basura y sacando la basura y sacando la basura, nunca se va a poner a fabricar lo que tiene que fabricar. Y tiene muchísimas enzimas, tiene muchísimo trabajo que hacer, pero si lo pones a estar saque y saque la basura, pues nunca lo vas a permitir que se ponga a trabajar. Entonces, por ejemplo, la conversión de colesterol malo en colesterol bueno, mucho del proceso se lleva en el hígado. Y entonces, si tú tienes al hígado sacando la toxina de los conservadores y cosas que te comiste, no se va a poner a hacer esa conversión de grasas malas en grasas buenas y te empiezas a llenar de grasas malas y luego el pobre hígado ya no sabe qué hacer con ellas y entonces las empieza a acumular en el mismo hígado y empezamos a tener problemas de hígado graso. Y entonces se hace una esteatosis hepática, un hígado graso, que se empieza a complicar y finalmente acaba en una cirrosis hepática. Actualmente hay una altísima tasa de pacientes con cirrosis hepática causada ya no por el alcoholismo, sino por un hígado graso. O el otro metabolismo que es muy importante es que el hígado tiene que convertir el ácido úrico en urea para que salga en forma de pipí y entonces no tiene chance de hacer eso y se empieza a acumular el ácido úrico. Y hay muchísimos pacientes en la actualidad que tienen problemas de gota porque tienen el hígado saturado en sacar otras basuras y entonces no se pone a hacer los procesos metabólicos. Y como esos, muchísimas funciones. Entonces es sumamente importante que nuestro hígado esté limpio. Punto número uno, bueno, evitar la mayor cantidad de toxinas. Si ya sabes que ciertos alimentos como refrescos, embutidos, enlatados no son saludables, evita comerlos.
Entonces, si evitas comerlos, tu hígado va a tener menos trabajo de sacar ciertas basuras y se va a poner a producir lo que tiene que producir, todas las enzimas, la albúmina, todo lo que el hígado tiene que producir. Entonces, es muy importante evitar la cantidad de toxinas que podamos y además, bueno, darle una ayudadita con este magnífico producto que es el Epacil o el HPS, que nos va a ayudar a desintoxicar el hígado por la formulación tan padrísima que hicieron todos los científicos de la compañía, que está hecho con las plantas más estudiadas para sacar las toxinas o ayudarle al hígado a detoxificarse más rápido, ¿no? Entonces, sumamente importante el Epacil o el HPS. La mezcla adecuada de bacterias buenas, enzimas, fibra es fundamental para obtener nosotros los nutrientes que necesitamos y eliminar las toxinas y los desechos que nosotros no necesitamos. Entonces, bueno, básicamente esta es la presentación. Salim me pidió por ahí, tenemos como 5 minutitos para algunas preguntas. No sé si les quedó alguna duda o tengan algo que comentar ahí en el chat. Lo voy a revisar si algo quieren que comentar. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por las bendiciones. Igualmente, Dios los bendiga a todos por haber escuchado este día. ¿Los bebés pueden tomar probióticos? Sí, Luzma. La verdad es que les va fantástico. Los bebés deben de tomar el probiótico en la leche materna. La leche materna es una maravilla, de verdad Dios no se equivocó, nos puso a las mujeres la leche a la temperatura adecuada, no se echa a perder, está en las perfectas condiciones de higiene y demás, y está riquísima en los nutrientes que tiene para ese bebé. Y uno de los nutrientes más importantes, pues son los probióticos que vienen en la leche. Entonces, el bebé que se amamanta de la leche de la mamá está adquiriendo los probióticos. Normalmente comenzamos a lactación a los 6 meses, empezamos a disminuir la leche de la mamá y empezamos a meter alimentos. Entonces ahí es muy importante si el niño empieza a tener algún tipo de problemita intestinal como colitis, gastritis o estreñimiento, le podemos dar los probióticos y les ayuda muchísimo. Los bebés que no son alimentados al seno materno siempre, siempre, siempre tienen mil complicaciones con su intestino. A ellos es fantástico ayudarles con los probióticos. Los probióticos que vienen en la fórmula del probiótico son dos de las cepas más importantes que nosotros tenemos en el tubo digestivo. Entonces no estás metiéndole al bebé algo extraño, le estás metiendo algo que tenía que tener en su intestino y que por alguna situación no la tiene. A lo mejor porque le dieron algún tipo de antibiótico o porque, no sé, algo que no tiene, no le dieron la leche materna, entró directamente con fórmula que viene sin probióticos y con toda confianza le podemos dar probióticos a los bebés. Un niño de 18 meses, ¿qué cantidad? Híjole, pues variaría dependiendo cómo esté el niño y demás, pero sin temor a equivocarme le puedes dar un sobre cada tercer día como viene la indicación de la caja, no pasa absolutamente nada. Para los que tienen ácido úrico es fantástico ayudarlos con la desintoxicación de su hígado y el probiótico les ayuda en una forma impresionante. Ácido úrico les ayuda mucho el LBR o el Epacil o el HPS y los probióticos es de lo que más les puede ayudar y que no coman azúcares porque les hace un metabolismo inadecuado que los hace generar más ácido úrico, que no coman trigo y que no coman las carnes rojas, que no coman pescado, que no coman mariscos. Muchos vegetales como la soya, las lentejas, tampoco les hacen bien porque se genera también ácido úrico. Entonces, es una dieta como muy selectiva, muy importante, pero es muy importante no lácteos, no trigo, no carnes, no mariscos, no azúcares refinados, sí Epacil o HPS, lo que tengas, y los probióticos, muy importante. Cuando tiene colitis, se toma un sobre diario de probiótico por cuánto tiempo? Pues hasta que se mejore la colitis.
yo te sugeriría darle, si está muy serio el problema, hasta uno en la mañana y uno en la noche, a lo mejor 15 días y luego se lo pasas a uno todas las noches y luego si ya mejoró mucho lo pasas a como dice la cajita, uno cada tercer día, ¿no? Es mejor el probiótico. A mí me gusta mucho darlo después de cena, para que el probiótico se quede ahí como en todo el tubo digestivo bien forradito, pero la verdad es que a la hora que se lo puedan tomar, que se lo tomen, pero sí funciona muy bien en la noche. El LBR o el Epacil, bueno, ¿por cuánto tiempo? Depende el problema que tenga el paciente. Si no tiene ningún problema, yo lo tomo personalmente el Epacil un mes y el HPS aquí en México otro mes y luego a veces descanso un mes y a veces no descanso y me lo sigo tomando siempre, porque pues siempre estamos expuestos a cosas que no debemos, ¿no? Dejarles mi correo, sí, claro que sí, se los voy a escribir. Estoy firmada como Salim, pero no soy Salim, soy Rocío, entonces rocío.serafín@gmail.com. rocio.serafina@gmail.com. Pues muchas gracias a todos ustedes. Creo que son las 9 de la noche. Mayra Torres, ¿hay diferencia entre el Epacil de USA y el HPS en México? Sí. El HPS tiene una plantita que se llama Chisandra chinesis y el Epacil tiene una plantita que se llama Cardomariano. Las dos son plantas muy conocidas, muy estudiadas para que apoyar a la desintoxicación de hígado. Básicamente funcionan igual. Entonces, solo que normalmente la medicina tradicional china, la herbolaria, manejan como 2 tercios por un tercio cuando manejas herbolaria. Entonces, haz de cuenta, si te tomas un té de cualquier cosa, te lo tomas 2 días sí, un día no, o 2 semanas sí, una semana no, o 2 meses sí, un mes no. Entonces, pudieras tomar así, si te vas a tomar el Epacil de Estados Unidos que tiene el cardomariano, bueno, te lo tomas 2 meses y descansas un mes y lo que puedes hacer es tomarte el HPS ese mes que trae la otra planta que es Chisandra chinesis. O si estás en México, pues hazlo al revés. Te tomas el HPS, el Chisandra chinesis, 2 meses. Y el mes que descansas de Chisandra chinesis, te puedes tomar el Epacil que trae Cardo Mariano. Es una sugerencia que yo te haría, para que tu hígado siempre esté desintoxicado, siempre esté limpio y pueda hacer todos los procesos metabólicos. Porque el probiótico ayuda a disminuir el ácido úrico porque empiezas a mejorar la función gástrica y entonces las partículas se van a empezar a no quedarse como tóxicos. Todo tu sistema empieza a funcionar bien. Somos una máquina perfecta. Cuando se descompone una piececita, si tú la arreglas, todo empieza a funcionar mejor. Entonces, si tu intestino tiene todas las bacterias buenas, va a ser una adecuada digestión y vas a mejorar el ácido úrico. HPS es 2 al día, desayuno y cena, pudieras manejarlo. También el Epacil son 2 tabletas al día para Ivonne González que nos está preguntando la dosis de HPS. Pues muchas gracias a todos. Creo que ya nos tenemos que ir. Son las 9:04. ¿Dónde y cómo hacen? ¿De dónde y cómo se hacen los gases eruptos? Pues mucho tiene que ver la fermentación de las bacterias. A mayor fermentación, muchos carbohidratos, pues vas a hacer más gases y entonces si no salen por arriba, salen por abajo y entonces ahí se generan los gases de la misma metabolismo que se tiene que hacer con los alimentos. Pues muchas gracias. Creo que ya contestamos algunas de las preguntitas. Paciente con reflujo, los probióticos le ayudan muchísimo, desinflama el tubo digestivo y mejora mucho el reflujo con los probióticos. Entonces, ahora sí creo que, bueno, no entra ya Salim, creo que él sigue dando la plática por allá en Las Vegas. Entonces,
Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Dios los bendiga. Espero haberles ayudado y resuelto algunas dudas. Quedo a sus órdenes. Ahí está el correo. Y pues buenas noches y que la pasen muy bien. Muchas gracias. Bye.